¿Se nos oye bien? ¿Se nos escucha? ¿Al fondo también? A esa zona sí. Vale, Vale. al mío creo que también. Vale, yo me llamo Carmela, bueno, nací en la Sierra Sur de Sevilla y bueno, como me voy a presentar yo lo único que voy a decir que creo que es importante es que mi abuela era Trini y mi abuela era Concha. Mi abuela era Trini, era pastora y tenía un puesto en el mercado, y mi abuela era peluquera. Y mi madre trabaja en una fábrica en mi pueblo. Creo que son las cosas que, si tengo que rescatar de mi biografía, creo que eso es muy importante para mí. El libro que yo he escrito, en realidad, es un trabajo fin de máster que se hizo en 2017 en la Universidad de Barcelona, perdón. Y yo en realidad no quería hablar sobre esto. En realidad quería hablar sobre otras cosas, pero mi experiencia de mujer andaluza viviendo en Barcelona, como podría haber sido Madrid o da igual País Vasco, por no entrar en territorios concretos, me hizo como tener la necesidad de pensar sobre quién era yo y quién era yo en los espacios feministas, quién era yo en los espacios lo que se llama politizados. La palabra politizada a mí me rechina muchísimo, pero quién era yo en ese sitio, porque había una cosa que yo no sabía que estaba pasando, no, como una cosa que no tiene nombre, que era como, vale, soy mujer, sí, pero soy blanca y europea, sí, pero a mí no me pasa lo mismo que a ella. Hay algo que me pasa que no sé lo que es. ¿Tiene que ver con la clase? Sí, pero hay otra cosa. ¿Será que soy de pueblo? Entonces yo me daba cuenta que había algo que yo sentía cuando iba a los espacios feministas, cuando estaba estudiando el máster, que yo no acababa de colocar. Y empecé a pensar en Andalucía como una posibilidad de que pudiera ser. Sobre todo cuando me daba cuenta de las cosas que ocurrían en torno a mi corporalidad, cuando yo hablaba y cuando yo me expresaba. Y algunos comentarios discriminatorios que podían ocurrir en torno a mi ser en la academia, sobre todo, y en los espacios politizados. Como por ejemplo que yo hablase de algo súper importante y la gente se riera de mí, o yo, a ver, estoy hablando de mujeres muertas, señora, no sé, es como algo que no tiene gracia. Entonces, cuando entré en el máster, a través de las lecturas que yo iba haciendo, yo no me sentía representada por alguna gente feminista. Y además yo era bailadora, ahora no, bueno, nunca me dediqué al baile, pero reivindico ser bailadora de calle, que creo que, como decía el Oscar, es muy importante. La gente no estaría en los escenarios si no hubiera baile de calle. El flamenco nació en las calles, en realidad. Entonces yo era bailadora y había muchos cuestionamientos a que yo fuera bailadora y feminista. ¿Cómo puede ser feminista si el flamenco es machista total? Y yo... Total, que todas esas preguntas me llevó a mí a hacer una investigación sobre Andalucía y sobre el territorio. Y la verdad, yo no quería escribir este libro, tampoco lo quería publicar. Lo que pasa que cuando fui a presentar el libro en la universidad, sufrí discriminación epistémica, que tuve que entender esta palabra. Yo no sé lo que era epistémica, y para quien no sepa lo que es, como... yo todavía no lo sé, ¿sabes? En realidad no le puedo decir a nadie. La epistemología es la ciencia que estudia aquí. La epistemología es cómo se construye el conocimiento, básicamente. ¿Desde dónde y desde qué lugares? Yo no sabía ninguna de esas palabras y sufrí violencia porque mi construcción de pensamiento distaba muchísimo de lo que era hegemónico dentro de la academia. Entonces, no solamente eso, sino que además la forma no era válida y el contenido tampoco. La forma era una forma que, a ver, que es bastante, que quien se lo lea yo lo leo y digo, madre mía, qué aburrimiento, pero dista en un punto. Y dista también que habla de Andalucía, pone en el centro el término de clase como algo fuerte, pone en el centro la territorialidad, construcción norte-sur de clase dentro del Estado español, y pone en el centro la misoginia que sufren las mujeres andaluzas por el hecho de ser mujeres y andaluzas. Entonces no les pareció bien en el máster y casi me suspende. Y yo sentí mucha rabia, sentí un montón de ansiedad, bueno, yo qué sé, tío, tú estás allí, yo lo que quería era probar, irme a mi casa y tener un trabajo, fin. Pero sentí muchísima rabia y poco a poco, bueno, esto se quedó ahí. Y yo qué sé, a mí me ha enseñado mi familia, es verdad que yo vengo de mujeres fuertes, pero también dentro de un sistema capitalista patriarcal que han tenido sus posibilidades. Me han enseñado que lo que no se puede cambiar
porque vivimos en esta sociedad, pues a lo mejor tenemos que buscar resquicios, lo que se llaman resistencias políticas, pero lo que se puede cambiar, pues doblarte y sentarte fuerte, ¿no? Entonces yo lo tenía fuertemente, y un día me encontré con la gente de Caótica y me dijeron, ¿tú no quieres publicar? Y yo dije, y yo en verdad no. Me puse mala con COVID y mandé un cachito de esto, y entonces por eso sale este libro. El libro en realidad, a mí me gusta la parte de... Hay una cosa que me gusta mucho del libro, que cada capítulo empieza con una frase que tiene que ver con el flamenco o con alguien que... Bueno, para mí la Mala Rodríguez es flamenca en realidad, así que con el flamenco o con el carnaval. La primera frase que aparece es quítate de la ventana porque voy a suspirar, y es como una declaración de intenciones a la gente que me dijo que yo no era válida, que esto lo dice Estrella Morente, una canción muy bonita, y yo empieza antes de empezar, y la frase que comienza es quítate de la ventana porque voy a suspirar, porque en realidad esto es un suspiro de supervivencia, porque yo creía, bueno, el síndrome de la impostora, las mujeres, el feminismo, nosotras que no somos válidas, crear conocimiento. Entonces vale, a lo mejor no puedo gritar en este momento, pero quizás sí puedo suspirar, y en este momento necesito que te apartes, ¿no? Y además una frase muy guay de la feminista de barrio y la feminista de base es aportas o apartas, y creo que esa señora, como no aportaba, pues se tiene que apartar. Vale, para mí es importante hablar de por qué he publicado, porque yo nunca me imaginé siendo escritora. De hecho Cherry Moraga, que es una escritora chicana, tampoco se imaginaba que... Ella dice, yo hice cosas hasta que me convertí en escritora, simplemente lo fui. Yo cuando era chica vivía en el pueblo, vivía en los años 90 y soy de los 2000 y crecí en los 2000 siendo una niña cani de pueblo. Yo no me imaginé nunca que yo iba a tener un libro, entonces simplemente lo soy, como podría haber sido cajera del súper, básicamente. Dicho esto, el texto este está construido de una forma colectiva, donde participan algunas mujeres que han construido pensamientos feministas en Andalucía y que han necesitado poner el territorio andaluz en la base de sus reivindicaciones. Claro, cuando hablamos de territorio en Andalucía, nos tenemos que preguntar qué es un territorio, qué es un lugar, pero esta investigación parte de preguntarle a la gente que participó, ¿qué es para ti el feminismo? Y pedirle que hiciera, en vez de un relato escrito, porque muchas veces la palabra impide que aparezcan otras subjetividades, o tu subjetividad, porque la palabra está más cooptada por el capital y por la legitimidad académica, yo les pedí que hicieran un collage o una forma de imagen. Y ellas participaron haciendo eso. ¿Qué pasa? Que yo no les pregunté qué era para ellas el feminismo andaluz. Yo le pregunté para ellas qué era el feminismo, a ver si aparecían cosas que tuvieran que ver con la territorialidad. Y evidentemente hay territorialidad, porque sale Lola Flores, sale unos zapatos de flamenca, salen unos ajos, sale una pandereta, sale Loli Manuel, sale la paquera, salen los sindicatos de base, salen las madres de estas mujeres, sale la mezquita, que es, vamos, que muy castellana no es. Entonces sale un azúcar de caña, limones. Entonces, claro, ahí la primera respuesta es: el feminismo en Andalucía se está construyendo en base a un territorio, aunque sea de manera inconsciente. Que ahí es cuando, que ya que estamos hablando de flamenco, ahí es donde lo podemos pensar. ¿Es el flamenco una forma de hacer territorio? Evidentemente. Evidentemente el flamenco ahora mismo se ha extraído de los territorios y de las bases, como decía Oscar, de la construcción colectiva de los corrales, que tiene mucho que ver con la gentrificación, con la turistificación, y eso es lo que ha hecho que el flamenco se haya convertido en una estética muy fuerte, en donde entra o no entra, que tú de eso sabes mucho, quién entra y quién no entra dentro de la estética flamenca y quién deja de entrar. Yo, aparte de ser mujer andaluza, soy lesbiana. Entonces, mi modo operandi, me sentí identificada cuando en tu libro 1, que soy muy fan tuya.
Dios mío. Hombre, la gente busca luces cuando se siente perdida. Soy muy fan de Mar Gallego. Cuando imagínate yo en Barcelona sintiéndome loca, haciendo en estudios LGTBI, en mi máster en estudios LGTBI, diciéndome a la gente que performar la identidad como una forma sola de performar, y yo me miraba a mí y decía, entonces ¿yo qué soy ahora? La más femi en mi pueblo soy la más bach de la vida. Ahora es que performo mucho en femenina, la verdad. Claro, me encanta. Además, cuando presento me pongo más así, porque soy lesbiana y fem, y eso es Muy bien. y claro, yo cuando de repente conocí a Mar Gallego, que estaba yo haciendo mi investigación, flipé cuando yo estaba investigando sobre que yo soy lesbiana, pero yo bailo, pero puedo mover las caderas, pero no, pero la sexualización del cuerpo, no sé qué, pues que haya gente hablando de cosas que te atraviesan en algunas cosas, pues claro, soy tu fan. Entonces eso, básicamente este libro va sobre la territorialidad, va sobre muchas cosas, no da tiempo a mucho, pero lo que sí a mí me parece interesante rescatar son varias cosas que para mí el territorio tiene que ver con el cuerpo propio y la escritura tiene que ver con encarnar el cuerpo. De ahí ahí hablo mucha teoría, que luego situar el cuerpo encarnado en Andalucía tiene que ver con una historia de frontera, que Andalucía no es un territorio céntrico, es un territorio frontera con todo lo que conlleva. Y también como puntualizo que a mí no me gusta como romantizar a Andalucía como un al-ándalus que fue y que nosotros somos el sujeto subalterno, y evidentemente sí, pero creo que el ser un territorio frontera lo que hace es que tú seas subalterno y opresor a la vez, que ahora mismo hay también como un movimiento andalucista que nos colocamos como subalternidad, pero no tenemos la responsabilidad de ello, que a 15 kilómetros está, vamos a ver, que está ahí el Mediterráneo, chochete, ¿cómo te va a colocar tú como subalterno sin mirar a lo global? Pero sí que es verdad que hay una historia de frontera y gracias a esa frontera se construyó un flamenco sin la frontera andaluza, sin la Andalucía como territorio fronterizo de las subalternidades no existiría. Un territorio de dependencia económica que también ha hecho que a través del flamenco, todos los pueblos subalternos se expresan a través del arte y del arte que luego es expropiado, porque yo pienso muchas veces la burguesía, que aburrida es, que nadie quiere ser ella. ¿No? Que nadie quiere ser ella. O sea, tienen unos bailes y unas cosas que tú dices, yo muchas veces pienso, C. Tangana o Rosalía podrían expropiarse a sí mismos sus cosas si son aburridas, porque vienen de territorio. Yo no digo que lo popular sea aburrido, pero lo que se considera como burgués, tú como vas a hacer, es que es aburrido. Entonces performan la identidad subalterna para llamar la atención. Entonces como que la dependencia nos lleva a una exotización, y sobre todo a una exotización que tiene que ver con el territorio feminizado que es Andalucía. El Estado español para mí es un territorio masculinizado, patriarcal y colonizador, que lo que hace es colocar a los pueblos subalternos y a los sures globales como un subalterno feminizado que puede penetrar, expropiar, violar, invalidar. Entonces se genera como unos saberes legítimos por el varón masculino, por el territorio masculino, no sé qué, y unos territorios ilegítimos que es la feminidad. No hay más que ver. Yo soy la Juani de médico de familia, las mujeres andaluzas en la Carmen de Merimé, exotizadas, y las limpiadoras, que no podemos ser otra cosa. Y luego lo que pasa es que como ha pasado todo esto a lo largo de la historia, las mujeres andaluzas y las disidencias de género lo que han hecho es responder ante eso con una resistencia, porque si hay una base opresora, la gente resiste, ¿no? Y básicamente es lo que a través de las narrativas visuales, lo que yo hago es analizarlas y construir un relato colectivo en torno a una teoría feminista que nos acoja a todas, en el sentido de, a mí no me va a representar una señora burguesa blanca escribiendo un libro, puede que haya cosas que sí, a mí me puede representar a lo mejor Gloria Ansaldúa, que es una mujer chicana, salvando las distancias, pero me puede representar más su pensamiento político porque mi madre viene de donde viene, y no vamos a tirar de pedigrí, pero mi madre viene de donde viene, y gracias a mi madre yo estoy aquí, gracias a mi madre y a mi abuela yo estoy aquí poniendo el coño que no han podido poner ellas, la verdad. Entonces eso, rápidamente voy a hablar de
esto de las respuestas que tiene la gente que está haciendo feminismo en Andalucía, que es habitar la frontera desde un lugar de conciencia política y de responsabilidad, hacer memoria como una forma de poner en el centro los saberes colectivos que se han creado en Andalucía, que no tienen nada que ver con lo que ha dicho el Estado español, que es Andalucía. Andalucía no es un sitio de catetos, es un sitio de cultura, y la cultura popular es cultura, con lo cual, más cultura que hay en Andalucía, pues... Y luego hay una cosa que para mí es muy importante, que a través del flamenco, porque hay una parte que sí que reflexiona en torno al flamenco, es si el feminismo andaluz